Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Buenas tardes. pronto comenzaremos. Apaguen sus audios. Gracias. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta increíble clase. Hoy comenzaremos por el final. Sí, comenzaremos por el final. Pero ¿cómo comenzaremos por el final? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre las 17 técnicas para concluir exitosamente tu discurso, para que las últimas palabras que digas sean de gran impacto para tus oyentes. Hoy veremos las estrategias, las técnicas para concluir como un campeón, como un ganador. Pero antes de comenzar, quiero decirles la importancia de los 11 pasos para hablar en público. Vamos a recapitular esos 11 pasos. El primer paso es entrar al escenario. ¿Cómo vas a entrar al escenario? Firme, erguido, derecho, seguro, con confianza y seguridad. ¿O vas a entrar al escenario con timidez y con miedo? Luego viene el segundo paso, mirar al público. Es importante que aprendas a mirar a tu público, que los acaricies con la mirada. Luego seguimos con la técnica de inicio. Utilizamos una o más técnicas de la que vimos en la clase pasada. Utilizamos una técnica de inicio para potenciar nuestro discurso. Luego seguimos con el nombre del orador. Mi nombre es Carlos López. Luego, nombre del tema. Luego, desarrollo del discurso. Vamos a desarrollar nuestro discurso. Luego anunciamos la conclusión. Para concluir, para finalizar. Luego utilizamos una técnica de conclusión que nos permite dejar una idea o mensaje clara en la mente de los oyentes. Una técnica de conclusión para impactar. Debemos aprender a utilizarlas y la veremos más adelante. Luego, agradecemos al público. Cada vez que terminamos una intervención, siempre agradecemos al público. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Luego nos quedamos a recibir los aplausos. Es importante que aprendas a disfrutar del momento. Eso se llama gozo escénico. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las técnicas para concluir, técnicas para potenciar nuestro mensaje. Vamos con la primera técnica de 17 técnicas. Es importante que antes de decir la técnica, la anuncies.
es importante anunciar la técnica de conclusión. Recuerden no activar sus audios para no tener que silenciarlos. La técnica de conclusión de la dinámica la podemos utilizar de la siguiente manera. Por favor, no activen sus audios, gracias. La podemos utilizar de la siguiente manera. Para concluir, les pido que se levanten de sus asientos. Repitan conmigo: yo quiero, yo puedo, yo logro, yo seré un gran orador. Ahora que saben todo lo que necesitan para triunfar, está en vuestros corazones. Está en vosotros la decisión de ganar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Finalizamos con una estrategia, con una dinámica interactiva donde el público se involucre con el final. Es decir, vamos a buscar una estrategia que se adecue a nuestro tema, a nuestra presentación, según nuestros principios, que nos pueda permitir conectar, que nos pueda permitir incluir a los participantes en el final de nuestra presentación oral. Ahora vamos con la técnica número 2. La técnica del pensamiento. Finalizamos nuestro discurso con un mensaje reflexivo. Un mensaje que deje a nuestro público pensando. ¿Cómo podemos utilizar la técnica de conclusión de pensamiento? Por ejemplo, para concluir, quiero decirles que nos atormentamos pensando en el qué dirán y nos olvidamos de que es la única oportunidad de hacer lo que siempre quisimos hacer. No lo dudes. Hazlo ahora. Muchas gracias. Finalizamos con un mensaje reflexivo y cerramos. La técnica de las expresiones. La técnica número 3 consiste en utilizar una frase, así como lo vimos en la técnica de inicio. También podemos utilizar una frase para concluir. La técnica de la frase para iniciar y para concluir usualmente es muy utilizada. Muchos conferencistas, muchos oradores utilizan frases para iniciar y frases para cerrar. Por ejemplo, para concluir, nadie puede hacerte celoso, enojado, vengativo o codicioso, a menos que tú lo dejes. Eso lo dijo Napoleon Hill y nos indica que nosotros tenemos el poder, el dominio de nuestras vidas. Tú eres el comandante de tu destino. Tú eres quien decide, así que no te detengas nunca. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es importante que cuando utilicemos una frase, cuando utilices la cita, la frase de un autor, menciones al autor. Debes mencionar al autor de la frase, pero luego realiza un análisis o un breve comentario de la frase para que no cierres con el nombre del autor y de esa manera puedas cerrar con tus propias palabras. Es lo que se recomienda. Continuamos. La técnica de mayor volumen. En esta técnica vamos a ir aumentando el volumen de nuestra voz a medida que se acerca el final. Y no solamente vamos a aumentar el volumen de nuestra voz, sino que también vamos a aumentar nuestra expresividad corporal. Vamos a ir en climas ascendentes. Por ejemplo, para concluir, quiero decirles que si ustedes no se atreven, nadie más lo hará por usted. Usted tiene la capacidad, usted tiene la valentía,
Usted tiene el coraje de conseguir lo que sueña. No lo dude, no dude en sus capacidades. Usted es un gran maestro de la vida. Usted puede escribir su destino. Usted tiene la decisión de construir su futuro. Construya su futuro en el ahora, no lo deje para después. Es hora de que creas en ti mismo, de que creas en tus sueños, de que creas de corazón que algo superior a ti te sustenta. Y cuando empieces a creer, empezarás a crear la vida que tanto mereces. Ahora sal de tu zona de confort y busca no la vida que necesitas, sino la vida que mereces. Muchas gracias. Vamos a ir aumentando la voz y nuestra expresividad corporal a medida que se acerca el final de nuestro discurso. Continuamos con la siguiente técnica. La técnica de menor volumen. Ya se volvieron a colocar las diapositivas. Ya las volverás a ver. La técnica de menor volumen. Vas a disminuir el volumen de tu voz gradualmente a medida que se acerca el final de tu discurso. Vas a ir disminuyendo el volumen de tu voz y de tus expresiones. Esto para dejar un mensaje reflexivo, motivador o de pensamiento. Cuando queremos que el público analice un tema o queremos agregarle cierta carga emocional. Por ejemplo, vamos de un volumen elevado y lo vamos disminuyendo hasta el final. Para finalizar el día de hoy, quiero decirte que la vida puede dejarte de rodillas. La vida puede destruirte, pero no es lo que te pasa. No es la vida que te golpea, sino eres tú. Date cuenta de una vez que no son las circunstancias externas. Eres tú. Eres tú el que crea tu realidad. Así que empieza a crear una nueva realidad donde todo sea posible, donde tus sueños, donde tus metas no sean postergadas, sino que empieces a vivir lo que esperas mañana en este momento. Es hora de que tomes una decisión en tu vida, la decisión más valiosa. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿La decisión de seguir viviendo una vida mediocre o te vas a retar a romper con tus límites mentales hasta alcanzar la gloria personal? Es hora de que decidas quién eres. Es hora de que saques tu máximo potencial, porque dentro de ti hay un ganador victorioso. Solamente debes estar dispuesto a escuchar la voz de tu corazón. Muchas gracias. La técnica de la visión. Por favor, no activen sus audios. La técnica de la visión. Para concluir, imagínense 5 años en el futuro, viviendo la vida que han soñado y deseado. Eso es posible. Deben tomar una decisión ahora y todo cambiará. Muchas gracias por acompañarme. También podría ser de esta manera. Para cerrar el día de hoy, quiero que se imaginen los resultados que obtendrán en estos 40 días de cursos. Imagínense el poder de palabra, de persuasión que tendrá cada uno de ustedes para impactar positivamente a cada una de sus comunidades. Imagínense sus logros. Imagínense convertidos en los grandes oradores que son. Y todo eso será posible si ustedes
deciden tener la constancia y la valentía de seguir adelante. Y sé que será así. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. La técnica de la visión consiste básicamente en mostrar al público la visión de un futuro si escuchan o emplean lo que decimos. Continuamos con la técnica número 7. La técnica del énfasis. Mencionamos los 3 elementos más importantes de nuestro discurso de forma reiterativa para hacer énfasis en la idea que deseamos transmitir. Vas a mencionar en ese final los 3 elementos más importantes, más trascendentales de tu discurso en el cierre. De esa forma, generas un efecto reiterativo que deja un concepto grabado en la mente del oyente. Por ejemplo, para cerrar, quiero que reflexiones con respecto a los 3 puntos que tratamos el día de hoy. La importancia de hablar desde el corazón, la importancia de hablar con claridad y sencillez, y la importancia de creer en ti para lograr presentaciones orales exitosas. Muchas gracias por acompañarme. Mencionamos 3 elementos importantes de nuestro discurso para hacer énfasis, para destacar esos elementos que queremos resaltar, elementos que queremos que el público se lleve a casa. Otro ejemplo podría ser, para finalizar, es importante que tomemos previsiones. También es importante que gestionemos nuestro tiempo. Y sobre todo, enfocarnos en una sola tarea. Enfócate en una sola tarea. Muchas gracias por acompañarnos. Utilizas los 3 elementos fundamentales de tu discurso a modo reiterativo que genere énfasis para resaltar esos 3 elementos que tú quieres destacar, esa información que tú quieres que el público se lleve a casa. Vas a destacar esos 3 elementos más importantes de tu tema. La técnica del reto. Para concluir, quiero decirles que controlen sus vidas, hábitos, cuerpo y mente. Así alcanzarán la gloria. Muchas gracias por acompañarme. También podría ser, para concluir, es hora de que dejes la zona de confort. Es hora de que dejes lo que te limita. Es hora de que conquistes a tus miedos. Te reto el día de hoy a que hables en público con el miedo que está cerca de ti y no dejes que te domine. Domina tus miedos, conquista tu vida, conquista el éxito. Es hora de que te conquistes personalmente y alcances tu cima personal. Muchas gracias por acompañarme. Retamos al público a tomar una postura, cambiar un punto de vista o ejecutar acciones. Continuamos con la siguiente técnica. La técnica de la decisión. Se le propone al público tomar una decisión con respecto al contenido del discurso. Por ejemplo, para concluir, ¿seguirán callados y oprimidos o dejarán que la voz de su corazón se escuche? Es su decisión. Muchas gracias. También podría ser, para concluir, ¿dejarán que toda su vida sea dominada por sus miedos o están dispuestos a conquistarlos con lo que hemos aprendido? Ustedes eligen una vida con miedo
o una vida con propósito. Muchas gracias por acompañarme. Continuamos con la siguiente técnica. La técnica número 10, la técnica de la moraleja. Para finalizar, quiero contarles una historia. Y es que una vez un niño vio a Miguel Ángel golpear muy fuerte un gran bloque de mármol y le preguntó: Señor, ¿usted por qué golpea tan duro a esa piedra? Miguel Ángel le contestó, lleno de ternura: porque hay un ángel adentro y le estoy ayudando a salir. Todos nosotros tenemos un ángel adentro de nuestros corazones, un ángel esperando a salir, un ángel con propósitos, con metas, con sueños. Es hora de que dejes salir a ese ángel y liberes tu creatividad. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y así concluimos con una moraleja que deje un mensaje reflexivo. La técnica de la historia personal. Para concluir, quiero decirles que desde que empecé a pagar publicidad en Instagram, mi empresa creció exponencialmente y las ganancias se duplicaron. He invertido más de $1,000 en campañas publicitarias y les digo con total certeza que vale la pena invertir en esta red social. Muchas gracias por acompañarme. Y de esa manera concluimos con una historia personal. La técnica número 12 es la técnica de la invitación. En la conclusión, invitamos al público a realizar una acción. Para concluir el día de hoy, quiero que al salir de esta conferencia demuestren su afecto a sus seres queridos. No pierdan el tiempo. Quizás mañana sea muy tarde para hacerlo. Muchas gracias por acompañarme. También podría ser: quiero concluir diciéndote que tomes tu teléfono. Sí, toma tu teléfono y escríbele a esa persona que amas. Y no dudes en enviar ese mensaje de te amo. No lo dudes ni un segundo. A veces la vida pasa y olvidamos los pequeños detalles. Muchas gracias. Invitas al público a realizar una acción determinada. La técnica del compromiso. Para cerrar, quiero decirles que saldrán del curso con todas las herramientas y habilidades para hablar en público, pero deben creer en ustedes mismos y alcanzarán el éxito en el mundo de la oratoria. Muchas gracias por acompañarme. Podría ser también, para cerrar, si aplican todo lo aprendido, tendrán grandes resultados. Muchas gracias por acompañarme. Así aplicamos la técnica de conclusión de compromiso. Te comprometes con la audiencia a lograr unos resultados, o que ellos van a lograr unos resultados con lo que les estás planteando. La técnica de agradecimientos. Agradeces al público por su presencia, elogias a los participantes o elogias a una figura de autoridad. Por ejemplo, para concluir, quiero decirles que estoy muy agradecido de vivir la experiencia del curso de 40 días online con ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias por formar parte de este proceso. Sé que juntos
lograremos grandes resultados excepcionales. Gracias. Gracias por acompañarme. Agradecemos al público para finalizar. La técnica del chiste. La técnica del chiste debe utilizarla únicamente si usted tiene la pericia, la capacidad humorística para hacer reír a su público. Si usted no tiene la capacidad de hacer reír a las personas, no lo realice. En tal caso, si usted decide hacerlo, debe prepararse y practicar. Pero recuerde que ser comediante es un asunto de talento. Así que utilícelo si usted tiene la pericia, la capacidad para hacer chistes, pero de manera apropiada, que permita que el público se ría con respecto a un tópico. Solamente si usted tiene la capacidad. La técnica número 16. La técnica de la analogía. Una de las funciones de la analogía es explicar mejor un concepto. Repetiremos el concepto de la analogía. Una analogía es comparar una cosa con otra por sus semejanzas o por sus diferencias. Por ejemplo, para cerrar quiero decirles que la estructura de un átomo es como la del sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones son los planetas girando alrededor de su Sol. Y esto nos aclara en forma reducida todo lo que hemos venido hablando en esta intervención. Gracias por prestarme atención. Gracias por asistir. Realizamos una analogía entre un concepto, objeto o situación por sus semejanzas y diferencias. Vamos a comparar un objeto, situación o persona en semejanzas o diferencias con respecto a otros. La técnica número 17 es la técnica de la unificación. Atrévase a unir una, dos o más de estas técnicas al mismo tiempo. Usted puede unir varias técnicas de conclusión y así potenciar su cierre de forma efectiva. Por ejemplo, podría unir la frase con la técnica de la dinámica. Usted une la técnica de la frase con la técnica de la dinámica. Y podría cerrar de la siguiente manera. Para cerrar el día de hoy, quiero que todos piensen en un momento de éxito, en un momento de plena felicidad. Mantengan ese recuerdo en sus mentes. Muy bien. Mantengan ese recuerdo. Los veo ahora a todos con una sonrisa. Y que cuando soñamos, podemos crear una realidad. Porque para crear hay que soñar. Y para soñar hay que crear. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Cerramos con una dinámica, con una estrategia y con una frase. Unimos dos técnicas de conclusión. Puedes elegir las técnicas de conclusión que gustes. Puedes unir la que tú quieras. Según el tipo de discurso que vas a dar, según lo que tú quieres proyectar y el contenido que tienes. Tu discurso tienes que adaptarlo a distintos factores. Primero, lo que tú quieres comunicar. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué propósito tienen mis palabras? ¿Para qué voy a hablar en público? ¿Cuál es mi principal motivación de comunicar o transmitir un mensaje? Primero debes preguntarte, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero proyectar en los demás? ¿Qué imagen quiero comunicar? ¿Qué mensaje quiero transmitir?
Luego debes preguntarte, ¿qué clase de público tengo? ¿Cómo es mi público? Pregúntate, ¿cómo es tu público? Porque si conoces a tu público, sabes qué mensaje le puedes transmitir. Así que conoce a tu público. Pregúntate, ¿qué quisieran escuchar? ¿Qué les gustaría oír? ¿Qué clase de personas son? Es importante que pienses en el público. Y también es importante que te preguntes qué tema voy a tratar, qué contenido voy a tratar. En base a esos tres elementos, lo que tú quieres transmitir, lo que los demás quieren escuchar y el contenido que tienes que dar, podrás aplicar la técnica que sea más conveniente para tu situación o para tu momento al hablar en público. Recuerden no activar sus micrófonos. Ahora vamos a repetir los 11 pasos para hablar en público. El primer paso es entrar al escenario. Por favor, silencien el micrófono. Entramos al escenario, miramos al público, saludamos. Hola, buenas noches. Luego utilizamos una técnica de inicio. ¿Tus miedos te dominan o tú dominas a tus miedos? Luego, nombre del orador. Mi nombre es Carlos López. Luego, nombre del tema. Hoy les estaré hablando sobre cómo controlar el miedo escénico. Desarrollo del discurso. Te voy a mencionar un consejo muy práctico para que aprendas a controlar ese miedo que te domina. Y este primer consejo que te daré el día de hoy y que será de gran impacto es que aprendas a utilizar la respiración diafragmática. ¿Dónde está el diafragma? El diafragma está en tu abdomen. Y si aprendes a respirar de forma adecuada, controlarás el pánico escénico, ya que llevarás oxígeno a todo tu cuerpo, lo que te permitirá reaccionar de una manera más óptima ante la situación que estás viviendo. Y te permite proyectar la voz, lo que te permite transmitirte seguridad a ti mismo y transmitir seguridad a los demás. Y ya para concluir mi mensaje del día de hoy, quiero decirte que si no aprendes a respirar, si no aprendes a utilizar tu respiración, tendrás muchos problemas a la hora de estar en un escenario. Así que te invito a realizar conmigo en este momento un ejercicio de respiración. Vamos, ahora todos coloquen sus manos en el abdomen. Vamos, coloquen sus manos en el abdomen. Ahora van a tratar de levantar su mano cuando inhalen. Cuando tomen aire, ese aire debe ir al diafragma, donde está el abdomen, y deben levantar con el aire sus manos. Inhalen, exhalen. Cuando inhalen, su mano debe ir adelante, porque es empujada por el abdomen, porque cuando tú respiras, cuando tú tomas aire, el abdomen crece. Y cuando tú botas el aire, ¿qué pasa? El abdomen se contrae. Así sabes si estás respirando de forma adecuada o no. Si todavía no dominas la respiración diafragmática, te invito a practicar constantemente. De esa forma podrás crear un hábito eficaz
para hablar en público y así conquistar a tu público. Es necesario que domines el arte de respirar para que puedas dominar tu vida y dominar el escenario. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si lo notaron, utilicé varias técnicas de conclusión. Y de esa forma podemos utilizar los 11 pasos para hablar en público. Más adelante en el curso iremos explicando distintas temáticas, figuras retóricas, cómo organizar el discurso, cómo crear un discurso, cómo canalizar y cómo controlar nuestra respiración, cómo utilizar nuestro lenguaje corporal y nuestra expresividad. Pero el día de hoy hemos visto las técnicas para concluir, porque el día de ayer vimos las técnicas para iniciar. El inicio es importante, pero el cierre también lo es. El inicio captura la atención de las personas y el cierre deja un mensaje en sus corazones. Para concluir la clase del día de hoy, te digo un consejo, y es que practiques tus conclusiones, que practiques los finales de tu discurso. Así serán completamente exitosos y serás un gran orador de alto impacto. Muchas gracias por escuchar la intervención del día de hoy. Ahora vamos a proceder con la ronda de preguntas y respuestas. Los escucho. Por favor, activen sus audios una persona a la vez. ¿Quién desea realizar una pregunta o comentario con respecto a la clase de hoy? ¿Aló? Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Rivas. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ayer hablábamos sobre la presentación. Son muchos los casos donde a la persona que va a dar una charla o una conferencia se le presente con su currículum. En ese caso, ¿qué haríamos? ¿Cómo así podrías volver a plantear Por la ejemplo, pregunta? Carlos Enrique López Aden estudió en tal parte. Siempre hay un moderador que los presenta. Bien. Sin Sí, embargo, a pesar que ese moderador los presente y diga su currículo, aún todavía tendríamos que presentarnos. no necesariamente, pero en este curso se recomienda que para que ustedes puedan aprender cómo utilizar los 11 pasos, apliquen la estructura que les estamos enseñando. Pero hay casos como, por ejemplo, si eres famoso, no necesitas estar diciendo tu nombre. Pero es importante decir tu nombre para las personas que te desconocen. También es importante aplicarlo en esos casos para que tú recuerdes decir tu nombre y de esa manera te acostumbres a crear ese hábito para todas tus presentaciones. Perfecto. Gracias. ¿Existe otra persona que desee intervenir el día de hoy? Aló, ¿me escucha? Sí. Hola, Carlos. Mi nombre es Ernesto Laya. Me vengo reintegrando hoy porque ayer no pude estar en la clase. ¿Viste la clase de ayer? No estuve. Me vengo. ¿La viste en YouTube? No alcancé a verla. Soy honesto que no alcancé a verla. ¿De dónde la puedo ver? ¿Dónde la puedo recuperar? Claro, la puedes recuperar en YouTube. Nosotros enviamos el link por el grupo. Ah, perfecto. Gracias. Oye, Carlos, el agradecimiento, agradecer al público. Bueno, te lo digo porque soy músico, mi padre. Te voy a hablar de mi parte. He visto muchos artistas, trabajo con muchos artistas y he visto artistas que no son como agradecidos con el público. Eso de agradecer al público, yo creo que es algo muy importante. Así es. Es muy importante que nosotros agradezcamos al público al finalizar nuestra intervención. Excelente aporte. Sí, yo digo que, bueno, el público donde uno depende de todas las cosas, inclusive, te lo digo en la parte porque he trabajado con artistas donde dejan como al público
como ellos dicen que prefieren dejarlo picado, pero no es la manera de dejarlo picado. Yo digo que al público también le hace falta cuando te piden otra canción y el público queda como descontento, y eso yo lo veo como agradecimiento, más bien de complacer, lo que tú acabas de decir, agradecer. Así es, excelente aporte. Sí, sí. Gracias. Otra persona desea realizar una pregunta. Hola, yo. Sí, yo. Hola. Bueno, pues quisiera primero que todo, ¿será que existe la posibilidad de que todos los días nos enviaran el link un poco más temprano? O sea, para Sí, entrar a la reunión. de hecho nosotros Es que, les damos 5 minutos después de las 7 para esperar a que ingresen. Y a veces le pasamos el bueno, link incluso antes de las 7. Igual, todos los días es el mismo link. Todos los días es el mismo link para entiendo. ingresar. Todos los días. Vas a utilizar el mismo Bueno, link gracias. para ingresar. Excelente. Gracias por tu aporte. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una duda sobre la técnica del compromiso. No entendí muy bien ese tema, esa parte, ese punto. No entendí a qué se refiere exactamente con comprometerse con la audiencia. Por ejemplo, los políticos se comprometen todo el tiempo a lograr resultados si votas por ellos. Por ejemplo, para cerrar el día de hoy, quiero decirles que si mañana salen a votar por la libertad, si salen a votar, tendremos un futuro de gloria, un futuro de éxitos, un futuro donde nuestra nación se levantará de nuevo y donde tendremos prosperidad ilimitada. Ese futuro es nuestro, pero tienes que salir a votar. Muchas gracias por acompañarme. Te comprometes. Es una promesa. Ok, perfecto. Y otra duda, ¿sabes que al inicio estábamos hablando también de la técnica de mayor volumen y la de menor volumen? ¿Cómo sabemos en las otras técnicas qué volumen utilizar, alto o bajo? Esa técnica se refiere explícitamente a que puedes utilizar eso en el final, pero también puedes aumentar y disminuir tu voz a lo largo de tu discurso. Por ejemplo, cuando quieras dar un mensaje motivacional, inspirador, vas a aumentar tu voz. O cuando quieras resaltar una palabra determinada, aumentas la voz para resaltar esa palabra. Para hacerle énfasis a esa palabra, vas a aumentar la voz. O para hacerle énfasis a esa frase, vas a aumentar la voz. Para despertar interés o para despertar al público. Pero es importante que a lo largo de tu discurso aumentes la voz y la disminuyas constantemente para que la voz no sea monótona. Porque si todo el tiempo hablas con un mismo volumen, tu voz es monótona y aburre al público. Así que constantemente debes estar cambiando tu voz según lo que estás diciendo. Si tu mensaje es motivador, es alegre, debes cambiar tu voz, el tono. Si tu mensaje es calmado, reflexivo, tu voz debe bajar el volumen, debe ser un poco más lenta, suave. Depende del mensaje que tú quieras comunicar. Depende de Perfecto. las palabras que tú digas. Vas a Ok, aplicar la voz y el lenguaje corporal adecuado a esas palabras. perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, Carlos. Con respecto a las asignaciones, las tareas, nosotros vamos a recibir feedback de cada una de las tareas cada 4 clases. No sé si entendí bien ayer porque llegué un poco tarde. O sea, nosotros, por ejemplo, enviamos nuestra nota de voz el día de ayer y ¿cuándo vamos a recibir el feedback de esa asignación? Gracias. Bueno,
la asignación han estado recibiendo el feedback y lo van a seguir recibiendo, pero hay asignaciones que no son para ser corregidas. Son tareas que simplemente ustedes deben enviar para su propio bienestar, para su propio crecimiento personal. Hay otras evaluaciones que sí deben ser corregidas y se les estará enviando sus correcciones. También hay otras asignaciones que son escuchadas por los facilitadores, pero para corregir otros detalles. Es decir, depende de la asignación, será la corrección o no. Eso depende del tipo de asignación. Disculpa, no me quedó claro. La asignación de ayer enviaron un feedback, porque es que yo no Sí, recibí o quizás no presté atención. depende a la hora que lo enviaste, pero la gran mayoría ha estado recibiendo un feedback. Un feedback que no es una corrección porque los primeros días de clase no corregimos, sino que nosotros evaluamos la estructura. En estos primeros días estamos evaluando la estructura de su discurso, no estamos corrigiendo ni la voz, ni el lenguaje corporal, ni otros detalles. Solamente estamos corrigiendo la estructura de los discursos, pero sí se ha hecho un feedback en estos primeros días con respecto a la asignación. Si ustedes envían la asignación tarde, probablemente reciban el feedback 2 días después o un día después. Pero si la envían a tiempo, es probable que lo reciban rápidamente. Pero igualmente, no se preocupen que tarde o temprano van a recibir su feedback. Gracias. Hola, ¿quién es el encargado de hacer esa calificación? ¿El que Tenemos maneja el un grupo? equipo. Tenemos un equipo de oradores, el maestro Silvio, la maestra Fabiana, la maestra Victoria y mi persona. Cada uno ¿Y son, corregirá dependiendo de la asignación. ¿Y son calificados ahí mismo en el grupo o por interno? Porque lo que viene el No, grupo nosotros pues, de compañeros nuevos. nosotros no calificamos. Nuestra evaluación es cualitativa. Nosotros no calificamos, no ponemos notas, pero es necesario que ustedes, para que puedan aprobar un módulo, de clases, un módulo está compuesto por 4 días, es necesario que usted por lo menos de esos 4 días, usted envió 2 asignaciones y nuestro equipo, con esas 2 asignaciones que usted envió en esos 4 días, decide si aprobarle o no el módulo. Ah, entiendo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Profesor, Igualmente, ¿me no se escucháis? preocupen por esos Hola, buenas detalles. noches, Carlos. Sí, Roger. ¿Cómo estás? Disculpa. Bueno, mira, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta es con respecto a los cierres. Hay un elemento que es importante y no sé si me adelanto en el taller en estos casos, pero quería mencionar en el tema de la identificación nuestra y las redes sociales nuestras. Entonces, no sé si en el momento, al igual que presentarse, dice buenos días y continúa con los 11 pasos y todo eso, mencionas tu nombre y mencionas tus redes sociales al inicio y al final. No sé si esas son estrategias de en estos casos lo marketing. tomamos en cuenta. Esas son estrategias de marketing, no de oratoria. En tal caso de que tú quieras promocionar tus redes sociales, deberías hacerlo en el desarrollo de tu discurso. No al final ni al inicio, sino en el desarrollo deberías promocionar tus redes sociales y en tal caso es una estrategia de marketing que vas a incorporar en tu presentación oral. Generalmente, pues no es recomendable. En estos casos, al inicio y al final, pues. Lo que pasa es que en el inicio y en el final debes conectar y enfocarte en conectar con el público, no en promocionar tus redes sociales.
para promocionar tus redes sociales lo puedes hacer en el desarrollo. Ok. La idea es generar un impacto para que luego la gente te busque sin la necesidad de que estés mencionando tus redes sociales. Pero ya estamos hablando de temas de marketing que no corresponden al mundo de la Perfecto. oratoria. Gracias por intervenir. Bueno, chévere. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. ¿El profe me escucha ahí? Sí, te escucho. Bueno, profesor, es una especie de comentario. Yo creo que el fundamento de la oratoria es como la lectura, ¿no? Aparte de esta visión que yo tengo, de pronto hay otra que de pronto nos puedan recomendar, y al igual para que nos pudiera informar si de pronto ustedes, por ejemplo, manejan estos cursos de oratoria por niveles o, por ejemplo, lo hacen en única forma. Entonces, para que usted me comente sobre esa situación. Gracias. Esos detalles los estaremos aclarando a medida que avance el curso. Excelente, gracias por intervenir. Bueno, profesor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, Carlos, que estuve por problemas de conexión fuera unos minutos, sin embargo, no sé si hablaron sobre el tema, pero las técnicas de conclusión, por lo que vi, son prácticamente las mismas, digamos que de introducción. Entonces mi pregunta era si lo recomendable era cambiarlas, es decir, si utilizo una de esas técnicas en la introducción, la cambio en la conclusión o mantenerlas. Puedes utilizar una misma técnica en el inicio y en el final. ¿Por qué? Porque puedes decirlo con otras palabras y con otro contenido totalmente distinto para que no se escuche repetitivo. Ok, muchas gracias. Otra Buenas persona, noches. sí, te escucho. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me Excelente. conecté un poco tarde. Me conecté un poco tarde por cuestiones de señal y todas esas cosas. En sí tengo dos preguntas. Que si hoy mismo publicaban el video de la clase en YouTube para poder ver el inicio, para poder tener la clase completa, y la otra es la tarea cuando, o sea, hasta qué tiempo se determina que se entregó ahora, porque por lo menos terminamos la clase y la tenemos que entregar o sea, en el transcurso de la noche o puede ser incluso en la mañana y está a tiempo. No hay fecha de límites para la tarea porque el curso está diseñado para que usted pueda retomarlo en cualquier momento, en el momento que se quedó, y empezar a enviar las asignaciones a partir de ese momento. Y sí, vamos a publicar el video. Ok, muchas Lo gracias. ideal es que tú envíes tu asignación lo antes posible para que no se te acumulen las tareas y no tengas que enviar tantas tareas en un mismo día porque las tienes acumuladas. Ok, perfecto, gracias, buenas noches. Gracias. Procedo a decir la asignación del día de hoy. Digo la asignación y concluimos la clase. La asignación del día de hoy es enviar una nota de voz o video aplicando una técnica de conclusión. Usted va a enviar una nota de voz o de video aplicando una técnica de conclusión. ¿Cómo lo va a hacer? Va a decir, para concluir, técnica de conclusión, y luego va a decir, muchas gracias.
Igualmente, estas indicaciones se las vamos a pasar por el grupo. 1 minuto. De 1 minuto. Nota de audio o video de 1 minuto. Deben enviarlo por el grupo de práctica. ¿Tienen alguna duda con respecto a la asignación? Sí, yo tengo una duda. Sí. Cuando dices que tenemos que decir para concluir y la técnica de conclusión, ¿tenemos que nombrar qué técnica de conclusión estamos utilizando? No. Ah, ok, perfecto. Es un Gracias. ejemplo que me vas a dar de cómo anuncias la conclusión, cómo utilizas la técnica de conclusión y finalizas diciendo gracias. Muy buenas noches, Carlos. Mi nombre es Sí, María Arellano. Yo tengo una pregunta. Tú dices que la nota de voz tiene que ser de 1 minuto. sí. Varios mandamos la nota, y me incluyo, el día de ayer de menos de 1 minuto. ¿Es máximo 1 minuto o tiene que ser de 1 minuto? Por lo menos no deberías pasarte de 1 minuto, pero puede ser menos de 1 Ok. minuto. Lo que me importa, lo que quiero, es que ustedes cumplan con los pasos, que ustedes me den un ejemplo de Ok. una técnica de conclusión. Es lo que realmente estamos evaluando, la estructura. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Hola, Carlos. Sí. Quería preguntar algo acerca, al concluir este curso, ¿hay otros cursos de oratoria que uno pueda ver como, o sea, hay otros niveles? Sí, hay otros niveles. Y lo estaré comentando más adelante. Ok, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos por acompañarme. Finalizamos esta clase y estoy agradecido por su constancia, por su dedicación en este curso de oratoria. Sé que lograremos grandes resultados. Gracias por acompañarme. Feliz noche.